¿Qué tal, hermanos? Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes que nos escuchan en esta hora. Es para mí un grato placer estar de nuevo con ustedes tratando de llevarle un estudio más de la palabra de Dios. En los estudios anteriores tuvimos unos 5 temas relacionados con la biografía de este hombre, ¿verdad? Que es el ejemplo de paciencia, el siervo Job. Pero hoy vamos a iniciar una serie de unos 6 temas relacionados con Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro Dios, Jesucristo es el ejemplo de que nosotros tenemos de vida, quien debemos imitar eternamente. El Señor Jesucristo es la dirección, es el blanco que nosotros debemos estar mirando permanentemente en nuestras vidas para poder alcanzar la vida eterna. En esta ocasión vamos a estar hablando de Cristo, de su persona, cómo Él se encarna en un hombre para demostrarnos a nosotros su amor infinito, su deseo de que nosotros seamos salvos, de que si bien es cierto que en el Edén nos perdimos con Adán, en Él podemos salvarnos. Esa es la esencia, pero Él lo hace a través de su manifestación física, es Dios hecho hombre. Vamos a tratar este tema a la luz del Evangelio según San Juan, que es el Evangelio que enfoca la vida de Cristo como la presencia de Dios en la tierra, como la encarnación del Señor Dios Todopoderoso en la tierra, en el interés de salvar su raza y darle vida eterna y salvar a todos los que nos habíamos perdido como consecuencia del pecado de Adán. Jesucristo es el Verbo preencarnado que se vio allá en la creación y luego se encarna hace 2000 en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto va a ser de mucha importancia para usted, porque va a poder entender ese misterio, ¿verdad? Cómo Dios se hace hombre, cómo Dios se encarna. Entonces recuerda cuando usted lee Génesis 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vas a ver que en el versículo 27 por ahí Él le da soplo de vida, es Él quien entra en el hombre. Entonces vamos a ver cómo Él mismo es que engendra a Cristo en el vientre de María para que Él se haga hombre, con todo el procedimiento que requiere la biología humana, un embrión, un óvulo, un espermatozoide divino. Entonces se va formando esta vida con todos los problemas que hay a su alrededor, con todas las tentaciones que hay a su alrededor, pero Él nos va a demostrar que Él fue santo y que nosotros, como Él fue santo y no pecó, nosotros después que nacemos de Él, después que Él nos engendra, que nacemos del Espíritu, ¿verdad? Somos engendrados por Dios, que somos personas nuevas, también tenemos la capacidad para no pecar y vivir en santidad cada día, buscando la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Entonces, amados del Señor, como siempre, vamos a estar leyendo algunos versículos que nos van a ayudar a comprender las explicaciones. Yo les recomiendo que lean el capítulo entero. Vamos a estar leyendo aquí los versículos del 1 al 18 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es Dios, mis amados, que nos revela estos misterios tan interesantes para nuestra vida espiritual, para nosotros poder justificar ante cualquiera que quiera cuestionar, ¿verdad?, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos la respuesta. La palabra da la respuesta de que nuestro Cristo ha sido, es y será por siempre y para siempre. Él es digno de toda adoración. Aquí vemos que antes que todo existía, que en físico ya Él existía, es lo que nos quiere decir Juan. El verbo, la acción, la palabra ya existía antes de que la tierra fuera hecha, porque la tierra fue hecha por la palabra. Entonces, cuando usted va al Génesis, usted se da cuenta que Dios creó todo, pero quien está creando todo ahí es Jesucristo. Todo se crea por Él y para Él. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son una unidad intrínseca que tienen en las diferentes etapas de la vida distintas manifestaciones, y en los diferentes escenarios distintas manifestaciones. Nosotros vemos que Jehová es quien se manifiesta al pueblo de Israel cuando escoge ese grupo de personas, lo saca del mundo y lo hace un pueblo de Él, que lo represente a Él para que haga el trabajo que Él quiere para llevar su amor a la humanidad. Entonces, Él mismo luego viene y se le presenta físicamente. Entonces dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. O sea, los judíos que Dios lo había escogido, que Dios había tratado con él y que le había dicho hacía cientos de años que Él iba a venir de la manera que vino, se le manifestó, pero ellos no lo creyeron. Asimismo, mucha gente que Dios se le manifiesta, que Dios le habla por diferentes medios en este tiempo, no creen. Entonces rechazan a Cristo, y entonces ahí se aplica la palabra, que el que cree será salvo, pero el que no cree ya está condenado porque no creyó. Entonces es una cuestión de fe, mis amados. A Dios nadie le puede ver, nadie puede ver a Dios, pero en el Espíritu, por medio de la fe, nosotros podemos ver su accionar, podemos ver su amor manifestado en nuestras vidas. Entonces Jesús y Dios, cuando usted lo analiza en profundidad, es un misterio la Trinidad, pero son la misma persona. Es un solo Dios manifestado en tres vertientes. La primera vertiente, su relación con el pueblo de Israel. Segunda vertiente, su manifestación física como hombre para llevar su amor a la humanidad, a Israel y a la humanidad. Tercera manifestación, cuando viene el Espíritu Santo y se manifiesta y empieza a entrar desde los personajes que estaban en Jerusalén, los 120 que lo esperaron en el aposento alto. A partir de ahí se empieza a diseminar ese espíritu por toda la tierra, por todos los confines de la tierra, tocando vidas en los diferentes lugares, hombres y mujeres, niños. Dios empieza una dinámica nueva de relación con la humanidad, que ya no era con las leyes de Moisés, sino con la ley del amor metida en el corazón de la gente. Entonces, el que acepta esa manifestación de Dios tiene vida eterna. El que aceptaba la primera manifestación, la Biblia no habla de que tuviera vida eterna, pero esta manifestación sí habla de vida eterna. Entonces Juan habla de que Jesucristo es la luz,
Es la luz que va a prevalecer sobre las tinieblas. Llegará un momento que va a ser la luz de Cristo la que alumbra a los hombres, que se va a manifestar en todo el planeta. Va a ser la voluntad de Dios lo que se va a hacer. Por ejemplo, en el milenio, cuando Jesucristo esté gobernando, que ya esté opacado, ¿verdad?, lo que es el accionar de Satanás, porque va a estar preso, entonces va a ser la luz de Cristo que va a resplandecer en todo lo que estén habitando ese planeta, donde la maldad ya no va a tener parte. No va a tener parte en ese periodo de tiempo donde Jesucristo va a dar ejemplo de cómo se gobiernan los pueblos, cómo se trata a las personas, cómo se hace justicia. Jesucristo va a demostrar todo esto. Esto es una verdad irrefutable que va a ocurrir, porque todo nos lleva a que esto va a ocurrir, porque es promesa de Dios, es palabra de Dios. Y dice la Escritura que el cielo y la tierra podrán pasar, pero su palabra se va a cumplir por encima de todo. Entonces nosotros tenemos que aceptar esa luz cuando nos predican, cuando nos hablan de Cristo, y abrimos nuestro corazón. Entonces Jesús va a entrar a nuestras vidas y esa luz nos va a alumbrar, nos va a guiar hacia la eternidad. Pero si la rechazamos, amados del Señor, si rechazamos esa luz de Cristo, entonces vamos a estar en tiniebla ahora en esta vida y vamos a estar en tiniebla después de esta vida. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que usted esté en tiniebla ahora. Dios quiere que usted reciba su luz ahora y que viva eternamente en su luz. Entonces vemos que Juan, el profeta Juan el Bautista, anunció a Cristo, y mucha gente creían que él era la luz, y él decía: no soy yo el que viene, yo no soy digno de desatarle ni siquiera la sandalia de sus pies, no soy digno, el que viene es el mismo Dios, yo soy un profeta como cualquiera de los profetas, pero aquel es el profeta de los profetas, el jefe de todo el universo. Entonces la gente a veces se confunde y quiere seguir a otro que no es a Cristo, o a otra que no es Cristo. Cuando usted se enfoca en alguien que no es Jesucristo para usted alcanzar su salvación, está errado. Hay mucha gente que dice: no, porque la diversidad, que usted cree en esto. Usted puede creer en lo que usted quiera. Ahora la verdad, la luz del mundo, el Hijo de Dios, el Dios verdadero, es Jesucristo. Y eso se experimenta, eso se siente, eso se sabe. Lo que pasa es que la gente no quiere darle la gloria a Dios, quiere tener su gloria, quiere que sean ellos los que sean glorificados, o quieren manipular porque quieren hacer su vida pecaminosa, justificarla. Cuando usted está en Cristo, usted tiene que olvidarse de la vida de pecado, usted tiene que empezar una vida de santidad, usted tiene que vivir una vida correcta, íntegra en todos los sentidos. Entonces hay gente que no soporta eso porque las debilidades que tiene no se lo permiten. Entonces usted tiene que confiar en Dios, confiar en que Él le va a ayudar a vivir una vida santa, una vida de piedad, una vida destinada a hacer el bien, una vida que la gente vea en usted a Cristo. Esa es la idea, de que por la manifestación por el Espíritu Santo su conducta se parezca cada día más a la conducta de Cristo, que actúe cada vez más como actuó Cristo, que se comprometa como se comprometieron sus discípulos. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos comprometidos con Él, llevando esta palabra redentora, esta palabra salvadora, que es la luz verdadera que alumbra a las almas y que le da la posibilidad de tener vida eterna. Debemos alejarnos de las falsedades, debemos dejar de fijarnos en estos falsos cristos que hay, esas religiones enormes que tienen millones y millones de personas, pero usted sabe, cuando usted lo analiza a la luz de la palabra, que están confundidos, que realmente no tienen la posibilidad de salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, que no sea el nombre de Cristo Jesús. Solo Jesús es la luz verdadera. Él es el único que nos puede sacar de la oscuridad en que nosotros vivíamos. Yo vivía en una oscuridad. Cuando Jesucristo vino a mi vida, yo pasé a vivir en la luz. Yo nací de nuevo. Él me engendró.
por el Espíritu, una persona nueva, una persona diferente, un habitante, un morador del reino de Dios, un embajador de Cristo aquí en la tierra, alguien que se empeña en que la gente conozca lo que hay en el reino de Cristo, que es amor y paz. Entonces, cuando esta luz resplandece en las personas, mire hermano, tiene que haber cambio. Evidentemente que tienen que manifestarse cambios en la vida de nosotros cuando Jesús entra. Hay gente que son religiosos pero no cambian. Hay gente que se pasan la vida yendo de madrugada a los templos pero no cambian. Viven la misma vida que han vivido siempre, haciendo los mismos delitos y pecados que han venido cometiendo. Entonces, definitivamente cuando Jesucristo entra, hay un cambio evidente en la vida de las personas. Y eso lo podemos ver en las historias bíblicas. El endemoniado gadareno, dice la Escritura, que era un hombre que se sajaba con piedra, que vivía en los sepulcros, que andaba desnudo, que los soldados lo amarraban con cadenas y al poco rato se soltaba y no había forma de dominar a este hombre. Vivía molestando la comunidad, corriendo para acá y para allá a medianoche. Pero cuando Jesucristo vino, todo eso pasó y dice que este hombre tuvo paz. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios, cuando viene a la vida de nosotros, no importa el problema que tengamos, no importa la conducta que hayamos vivido, Jesucristo viene y te cambia, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él vino a eso. Él lo inició, ese trabajo, lo continuó con los discípulos lo continuaron con la iglesia, y todo el que ha seguido su camino continúa haciendo ese trabajo para la gloria de Dios, para que el reino de Dios se acerque cada vez más a la humanidad. Entonces, amado, Jesús, nosotros no solamente que le aceptemos, sino que debemos confiar en Él, que nuestra fe sea genuina, que creamos que Él puede hacer cosas diferentes, que creamos que Él puede hacer cosas imposibles. Esa es la diferencia, hermano, del cristiano verdadero y el cristiano falso. El cristiano falso no cree en que Jesucristo está vivo y que puede hacer milagros. El cristiano falso ve a Cristo en un muñeco, en una foto. No, el cristiano verdadero ve a Cristo en su vida, ve a Cristo con los ojos espirituales, no tiene que ver cosas físicas. Entonces, nosotros tenemos que propagar esta verdad para que la gente reciba a Cristo y comience a vivir una vida nueva, una vida diferente en su luz. Entonces, Juan dice que cuando nosotros creemos y recibimos esa luz, antes éramos criaturas, pero cuando lo recibimos, entonces nos hacemos, Dios nos hace sus hijos. Somos hechos hijos de Dios, que no somos engendrados por carne ni sangre. No somos engendrados por la voluntad de un hombre y de una mujer. No somos engendrados por la unión de un óvulo y un espermatozoide. No, somos engendrados en términos espirituales. Por eso es que vivimos más para el espíritu que para la carne. Por eso es que el cristiano trata siempre de andar en las cosas del Señor. Trata siempre de estar involucrado en la oración, en el estudio de la palabra, en el ayuno, y llevando el mensaje de salvación a los demás. Somos imitadores de Cristo, nos convertimos en imitadores de Cristo, en imitadores de Pablo. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, porque Pablo, cuando fue impactado por Dios, su vida cambió totalmente, y al cambiar su vida fue para manifestar a Dios en sus acciones. Pablo empezó a ser diferente, porque antes él era Saulo. Era el hombre, era el que hacía, el que determinaba, el que se llevaba de las actuaciones, de las autoridades. Pero cuando vino Jesús a su vida, entonces su autoridad total fue Cristo. Entonces nosotros tenemos que procurar que la autoridad total de nuestras vidas sea Cristo, que sea el que nos guíe. Cuando Él nos guía, cuando Él nos dirige, mire hermano, nosotros, si estamos en iglesia, vamos a obedecer al pastor. Si la palabra dice que tenemos que obedecerlo. Si tenemos a Cristo con su Espíritu Santo, nosotros en la familia vamos a amar a nuestras esposas, vamos a amar a nuestros hijos.
Si amamos a Cristo, si tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestro trabajo secular, vamos a cumplir fielmente con nuestras obligaciones. No nos vamos a llevar las cosas que no nos corresponden. Vamos a respetar a las autoridades. Vamos a los semáforos, si están rojos nos vamos a parar porque estamos en una obediencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos procurar, mis amados. Hasta que usted no tiene a Dios, usted cae en cualquier gancho. Usted cae en cualquier problema. Pero cuando usted tiene a Dios, cuando viene la tentación, el Espíritu Santo lo ayuda y le dice: no te metas en ese tema, no te metas en ese problema, no te cruces en rojo. Y entonces eso va a ayudar a que usted tenga una vida de paz, una vida sin resalto, una vida horizontal, esperando alcanzar la vida eterna. Entonces, Jesús es el Verbo encarnado de Dios, es la acción de Dios, es la manifestación, es la palabra. Cuando Jesucristo viene y se manifiesta en el mundo, a través de su palabra cambia todo. Todos esos ritos que eran un problema para la gente, Moisés había puesto las leyes que Dios mismo le había dado, pero era una etapa que había que cumplir. Entonces, a través de esas leyes Dios le reveló el pecado al hombre y le enseñó. Pero ¿qué ocurre? Que con las leyes y con los sacrificios físicos de animales no había posibilidad de salvación del alma. El pecado se perdonaba hoy y ya el otro día estaba ahí. Es como el pago del alquiler. Usted lo paga hoy y ya mañana lo debe. Entonces el pueblo tenía que estar constantemente en eso, porque los sacrificios de animales no eran perfectos. Pero cuando Jesucristo vino, hizo un sacrificio perfecto. Y hacer el sacrificio perfecto, Él va al Padre con su resurrección, asume toda la autoridad que el Padre le da por haber vencido al mundo, por haber vencido al pecado, y entonces se convierte en nuestro intermediario. Entonces, todos podemos llegar al Padre por Él y Él manifestarse en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel era evidente. Se veía, ¿verdad? En el templo, en el arca, Dios usaba los ejércitos y se le presentaba, le daba victorias increíbles al ejército de Israel. Pero cuando Jesucristo viene, ya esas guerras físicas, con espadas físicas, ahora vienen a ser con la espada de la palabra. Ahora vienen a ser con la verdad. Ahora vienen a manifestarse con la luz. Cuando ese Verbo vino y habitó entre nosotros, el Verbo de Dios, la palabra, habita entre nosotros. Por eso el Señor dice: yo soy el pan de vida, y el que come de este pan jamás tendrá hambre. Yo soy la vid verdadera, el que bebe de este vino jamás tendrá sed. Entonces, es un misterio, amados. Jesucristo se manifiesta en nuestras vidas de diferentes maneras, pero en definitiva es la palabra. Usted ve que por medio de la palabra es que la gente se convence del pecado. Cuando usted tiene una predicación bajo la unción del Espíritu Santo, la gente son convencida de su pecado. Hay conferencistas, hay pastores, sacerdotes, hay gente que no tienen ese llamado de Dios y no convencen a nadie por bonito que hablen. Ahora hay gente que tienen un llamado de Dios y Él les pone su espíritu, y ese espíritu es el que habla. Cuando ellos hablan, el espíritu es el que habla. Entonces ese espíritu convence del pecado a la gente, y por eso la gente viene con un llanto, arrepentido, y comienza una vida nueva en Cristo. Entonces a eso vino el Señor Jesucristo, a manifestarse con esa palabra, esa acción que es la que nos convence a nosotros, para que entendamos que hemos pecado, que le hemos fallado a Dios, que nos hemos alejado, pero que en Cristo tenemos una esperanza, que en Él podemos nacer de nuevo, que en Él podemos ser diferentes, podemos recibir lo que nos falta. Esa angustia que nos afectan en nuestra vida, esos momentos como de desesperación, ¿verdad? Que usted a veces se siente que usted no tiene, que la vida no tiene sentido para usted. Cuando Jesucristo entra en su corazón, entonces esas cosas desaparecen.
esas sensaciones de desgracia, esa sensación de falta de vida, desaparecen y entra la vida en usted, entra el gozo. Usted empieza a vivir una vida de paz y gozo en la presencia del Señor. Moisés hizo su trabajo en aquel tiempo. Moisés trató de convencer a la gente, pero recuerden que había gente que no creía, había gente que violentaba las leyes y tenían que ser castigados. Ahora la ley es Cristo. Jesucristo es nuestra ley. A Jesucristo es que tenemos que obedecer, a lo que Él dejó dicho y a la influencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesucristo trajo la gracia. La ley identificaba el pecado y castigaba, pero Jesucristo lo que hace es darnos vida eterna. Jesucristo identifica el pecado en ti y te dice: mira, yo te lo borro, yo te saldo esa cuenta, yo te saldo esa deuda que tú tienes de manera definitiva. Acéptame que yo voy a entrar en ti y tú empezar a vivir una vida nueva, que tu destino final será el reino de los cielos, a vivir en la presencia de Dios eternamente. Pero hay que aceptarlo. Ahora, si no acepta ese sacrificio de Cristo, si no cree que Cristo hizo eso por ti, que puede hacer eso por ti, entonces ya tú vas a estar condenado, ya tú vas a estar descartado, porque necesariamente hay que aceptar ese sacrificio hecho en la cruz y reconocer que Jesucristo es Dios, que es Dios encarnado, que es Dios manifestándose en tu vida, que es Dios considerándote su hijo, rescatándote, tratando de buscarte de nuevo porque te fuiste. Todos nos descarriamos como ovejas, todos nos salimos del redil en algún momento. Entonces Jesucristo viene a traernos hacia Él para que vivamos en un cuerpo especial que es su cuerpo, Él siendo la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces, en esa dinámica Él nos da dones para nosotros ayudar a otros. A uno nos da el don de la predicación, a uno el don de sanidad, a uno el don de maestro, a uno evangelista, a uno pastores, pero todo dentro del conjunto de lo que Él quiere que nosotros hagamos para llegar a la plenitud en el Espíritu, a una manifestación santa de nuestras vidas. Entonces, tenemos que estar conscientes de que Jesucristo es nuestro Dios, que Él es divino, que Él murió por nosotros, que Él es el creador de los cielos y de la tierra, y que Él va a establecer un reino milenial para demostrar a la humanidad cómo se gobierna, y va a traer un mundo de paz, un mundo de justicia en el cual todos podemos participar. Pero además Él también, luego de que pase ese periodo, va a juzgar a todas las naciones, va a juzgar a todas las personas para ver quién tiene la oportunidad de estar con Él eternamente. ¿Quién hizo el sacrificio de aceptarle y vivir conforme a su voluntad para que pueda vivir eternamente con Él? Y para determinar quiénes lo rechazaron, quiénes no se sometieron, quiénes lo odiaron, quiénes no creyeron en su palabra ni obedecieron sus mandamientos, para que sean apartados. El universo tiene que llegar a un establecimiento de paz, un establecimiento de amor permanente. Todo lo que está ocurriendo en la humanidad, todo lo que ha sucedido desde el principio, es algo dirigido con ese fin, a que el amor sea la última manifestación, de que Dios esté en todos nosotros, de que Dios esté en todas las vidas, que nosotros podamos disfrutar de ese amor de Dios. Bien, mis amados, espero que hayan entendido todo. Les recuerdo que si alguien tiene alguna pregunta,
como algunos lo hacen, pueden escribirme y yo con mucho gusto, dentro de las posibilidades, vamos a darles respuesta que sean la de mayor satisfacción posible a la luz de la palabra. Oramos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por las personas que han escuchado tu palabra. Te pido, Dios mío, que seas tú dándole a entender a través de tu Espíritu que ellos te necesitan, Señor. En el nombre de Jesús, si hay algún enfermo, sánalo. Si hay alguno triste, llénalo de tu gozo y de tu paz. Amén.